se encuentra en el Conflicto de los Siglos, capítulo 29. Se llama el juicio investigador. Ese tema tiene otro nombre también. El otro nombre que tiene es el día de la expiación. Son dos nombres que tiene. El día de la expiación era lo que se hacía en el culto de Israel, que había una parte de esa ceremonia que lo hacían los sacerdotes y otra que la hacía el sumo sacerdote. Eran diferentes. La obra de los sacerdotes era acumular el pecado del pueblo en el santuario. Y la obra del sumo sacerdote era el día de la expiación, una vez al año, entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes lo hacían todo su trabajo desde el lugar santo. El sumo sacerdote entonces entraba, era el único que podía, el único que lo hacía. La única vez que se podía, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. La obra de los sacerdotes era de todos los días. A la obra de los sacerdotes de todos los días se le llama, en el lenguaje del culto hebreo, se le llama el continuo, porque se hace a culto todos los días, continuo. Se le llama en Daniel 8:14, se le llaman el continuo sacrificio. El sumo sacerdote entonces, él hacía una vez al año, eso pasó por 1500 años, desde que Israel salió de Egipto y se hizo el santuario en el desierto, el de Moisés, hasta Cristo, cuando fue crucificado. Hubo entonces, hacían esa ceremonia, esa liturgia de los sacerdotes acumular pecado, y el sumo sacerdote una vez al año venía a hacer el día de la expiación o limpieza del pecado. Ese día el pecado era, mientras que durante el año el pecado era acumulado, ese día el pecado era limpiado, extirpado, sacado. Así también en el santuario celestial, desde el primer sacrificio que hizo Adán hasta el último sacrificio que nosotros, recuerde que hasta Cristo se hicieron sacrificios de animales y nosotros tenemos el sacrificio de Cristo. Todos esos son sacrificios. La palabra sacerdote es un título o gentilicio que se le da a esa persona porque hace sacrificio. Los cristianos somos sacerdotes también, dice la Biblia, porque sin sacrificio nadie puede presentarse delante de Dios. Los antiguos se presentaban delante de Dios con un cordero. Nosotros nos presentamos con Cristo delante de Dios. Nadie puede ir a la presencia de Dios con la mano vacía. A causa de la caída del pecado, todo el mundo que se presenta delante de Dios debe llevar un sacrificio. Porque de esa manera entonces el pecado del creyente es puesto sobre el sacrificio, sobre la víctima. Y así es que la víctima, así es que el adorador, el creyente, justificado. Cuando el pecado es puesto sobre la víctima y entonces quitado de encima de la persona. Así que hasta Cristo se presentaban con animales. Nosotros nos presentamos igual con sacrificio. Llevamos ahora el sacrificio de Cristo. Toda persona que se presenta delante de Dios debe presentarse por la virtud de la sangre de Cristo. Si se presenta sin nada, debe perecer. La razón es porque Dios es santo y en el universo el pecado no es viable.
Dios ha puesto lo que se llama la gracia, la misericordia o espíritu refrenador, que la gloria de Dios, la santidad, no destruya al pecador y a los malos. Y entonces vino Cristo para que el creyente ya encuentre justificación a través de Cristo. Los que no hagan eso, ellos todo lo que hacen es que perecerán. Entonces Dios tiene un plazo de aplicar su gracia en favor de la humanidad. Y cumplido ese plazo, ya terminará de trabajar en favor de la humanidad y Cristo vendrá en las nubes, ya no como intercesor, que desde la caída eso es lo que él ha hecho, trabajando de intercesor, intercediendo. Esa intercesión es él cubriendo a los pecadores con su gracia, esperando poder aplicarle su perdón y su justicia a los hombres. Se tiene una fecha que solo Dios conoce, cuando ya eso se termina y Cristo viene a buscar al pueblo para llevarlo. Y los que no hayan hecho los arreglos, entonces ya la gloria de Dios produce la ruina de ellos. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, se está haciendo la limpieza en el santuario. El día de la expiación comenzó en 1844 hasta el cierre de la gracia. Ya en este tiempo se está terminando el tiempo de gracia. Ya se va a terminar la intercesión. Ya el pecado va a ser quitado del universo. Y el que fue justificado por la sangre de Cristo, entonces queda escrito en el libro de la vida. Pero aquel que no haya hecho esos arreglos, entonces Cristo en su venida, pues mueren los impíos. Eso es lo que básicamente está pasando en este tiempo. Queremos ver si hay algún comentario o pregunta al respecto. Sí, pastor, yo tengo, es una pregunta. Desde hace un tiempo he tenido una duda sobre el libro de la vida. Y aquí específicamente en la página 534 dice, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento quedamos registrados o en qué momento se registran las personas en el libro de la vida? En el momento que creen, en Cristo, los apuntan. Lo único que muchos van a ser borrados y otros dejados. Y ese creer es el creer interno o tiene la persona que hacer algo, bautizarse o no para estar en ese. El bautismo es lo que Dios ha establecido, pero muchos no se bautizarán por falta de oportunidad. Lo más importante que hay para apuntar el nombre en el libro de la vida no es el bautismo. El bautismo, a causa de la situación de las confusiones en el mundo, se ha establecido el bautismo. Que la persona tenga oportunidad de testificar. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de bautismo
Y hay millones de personas que no han estado donde hay bautismo. Y en el cielo, pues, habrá sorpresa en el sentido de que allí habrá mucha gente que no era de ninguna iglesia, que no conocimos en iglesia alguna. Porque el Espíritu de Jehová busca a los seres humanos donde están. Y mucha gente, si creyó en Cristo y no había ninguna otra condición, no tiene que hacer más nada. Porque el sacrificio, lo que Dios le puso a Adán desde la caída, fue un pacto que hizo con Adán hasta el cierre de la gracia, hasta el fin. Era que iba a ser una liturgia, una ceremonia, donde Dios y el hombre se iban a encontrar en esa ceremonia. Era que Adán trajera un cordero, colocara la mano encima de la cabeza del animal, transfiriera su pecado simbólicamente, lo degollara, esa era la parte del hombre, y lo pusiera en un altar. Y Dios entonces haría otra parte, que era presentarse en forma visible, física, y vendría fuego del cielo de arriba para quemar el animal y lo quemaría. A ese acto se le llamaría justificación. Sería un acto donde la justicia y la paz se encuentran. Es decir, el hecho de que la persona, el pecador, no murió, sino que hubo una escapatoria, pero de todo modo el pecado fue destruido, porque el fuego es la sumisión al quemar el animal. Eso indica cómo Dios y el pecado son incompatibles, y que así como la luz desvanece la tiniebla, así la perfección de Dios, la santidad de Dios, ella fulmina lo imperfecto. Eso es lo que representaba el pecado, el fuego, y cómo Dios, su perfección, rechaza, es incompatible con el pecado, venía y lo quemaba. Pero el hecho de que se buscó ese escape al pecador, de ese acto de ser redimido, ahí entonces hay justicia y hay paz. La paz es que se buscó una manera de salvar al hombre, y la justicia es que el pecado fue eliminado. Ese fuego que venía comenzó con Adán, vino al sacrificio de Abel. Eso es lo que dice Hebreo 11:7. Por la fe Abel ofreció un sacrificio. Dice que Dios dio testimonio, fue el fuego. Fue lo que molestó a Caín, porque no vino fuego para ellos, el fuego era parte. Ese fuego era la venida del Espíritu de Jehová para justificar al adorador, al creyente. Anticipaba la venida del Espíritu Santo del Pentecostés. En el Pentecostés fue eso lo que vino. Representaba la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga en la nube del cielo. Y allí la tierra contaminada la destruye, la limpia. Pero los seres humanos creyentes, ellos son glorificados. Es el mismo, en muchas escalas, el mismo, la misma receta. O sea que nosotros, es decir, si nosotros hemos creído, podemos estar confiados que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Una vez que se cree en la sangre de Cristo como medio para perdonar mis pecados, la fe es el requisito que Dios exige. Sí. Dice Ezequiel de que si en Ezequiel, ahí menciona una cita de Ezequiel, que si la persona se aparta de la justicia de Cristo, entonces, o sea, si se ha apartado después de haber creído y se aparta, entonces dice que es como dijo mi esposo, entonces se quita de su nombre del libro de la vida. O sea que si se aparta de la justicia que es Cristo, si se aparta de Cristo, y se vuelve
injusto, dice, entonces pagará por su injusticia. O sea, se quita del libro de la vida. Exacto, o sea que no es solamente decir creo en Dios, eso dice la palabra. Esto tiene que ser bien entendido, Sí. y es que el pecado tiene una manifestación física. Y el pecado en este proyecto de salvación, el plan no es que sea perdonado el pecado en el plan divino, en la mente de Dios solo, sino que sea extirpado de la vida de la persona. O sea, no pasó solamente en la cruz. El proyecto tiene que aterrizar y hacer un trabajo en la vida. Entonces, que está completado. Entonces, el creer en la Biblia es lo mismo que estamos hablando del pensamiento hebreo. En el pensamiento hebreo, la fe es hacer cosas. En los estoicos no hacía, porque ellos no, Dios los libre, envolver la materia en lo espiritual. Pero el pensamiento hebreo es al revés. Allí todo pensamiento tiene que ser amoldeado con ladrillos, con piezas de la tierra. Todo acto espiritual. Y por eso este capítulo es bien, a mí me impresionó mucho. Yo creo que a todos nos ha impresionado porque dice que todos los que han creído en Cristo y están sus nombres en la, dice, se abren los libros de memorias y los que creyeron en Jesús son examinados desde Adán hasta los que estén vivos y los que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesús, entonces ahí tienen al lado el nombre, la palabra perdonado. Pero los que siguieron pecando, entonces no no van a pasar al libro de la vida, ¿verdad? O sea que no es solamente creer. En la mentalidad hebrea, en la mentalidad hebrea bíblica. Sí, diferente. Es decir, es que allí, en esta mentalidad, todo tiene que tener un molde terrenal, un molde físico, tiene que tener una acción humana. Tiene que pasar cosas en la vida física, en la vida de la gente. Sí. Uh-huh. Exacto, por eso quería que lo hablara, porque para nosotros creer es casi pasivo. Algo que sucedió en mi mente y ya, y podemos decir, bueno, solo es creer, bueno, pues yo creo. Y no es así, es lo que usted dice, tiene que haber una transformación, un cambio de vida, un cambio de mente. Si el plan divino es que el pecado tiene que ser extirpado. Ajá. O sea que, nuevamente volviendo a la pregunta, aquellas personas en las que sucede eso, que el pecado es extirpado, esos son los inscritos en el libro de la vida. Solo. Solamente. Solamente. O sea que cuando usted dice creer, que solo el que crea, está diciendo mucho ahí. Está diciendo el que sea transformado, aquel Sí. cuya naturaleza es transformada a la semejanza de Cristo. Sí, solo. Pastor, ajá. Pero eso puede durar toda la vida, pastor. Eso de hecho dura toda la vida, ¿o no? Eso depende, Dios en su misericordia ha hecho que el ladrón en la cruz no tenía mucho tiempo y trabaja de esa manera, de que donde pone uno su corazón,
ya eso es lo que Dios le cuenta. Si muere de una vez o estaba muriendo allí y allí le presentaron a Cristo, esa actitud ya Dios la atrapa y ya con esa fe o aceptación ya funciona el proyecto de Dios. Ok. Yo Entonces, leí en la página, perdón, yo leí en la página 542 que dice que Satanás se vale de nuestros defectos de carácter para dominar la mente, pero que Jesús aboga por nosotros y que nadie piense que sus defectos no pueden ser curados, porque tenemos a Jesús que Él nos ayuda, pero tenemos que, dice, estar nosotros conectados, o sea, estar afligiendo nuestras almas en este tiempo que estamos viviendo de gracia para que podamos realmente permitir que Jesús gane la victoria en nosotros. ya. Sí, adelante. Creo que la hermana Rosibel. Sí. Disculpa. Buenas tardes a todos. Pastor, Buenas tardes, Rosibel. Buenas tardes, Bendiciones, Rosibel. bendiciones. es que me estaban llamando y me interrumpieron. Yo que hablé sin no me acordé que tenía la bocina prendida. Bueno, yo te Pastor Julio. Parece que en un versículo de la Biblia que está en Romanos 8:38 dice que creo que nada nos separará del amor de Dios. Cuando usted dijo que algunos serían borrados del libro de la vida, eso Sí. me llevó a pensar que la salvación se pierde. ¿Es así? Sí. Yo estaba bien convencida de que la salvación no se pierde. La razón por la cual la salvación se pierde es debido a que si no se perdiera, entonces Dios no estaría usando un recurso que para él es muy importante, que es la decisión humana. Dios no trata al ser humano sino es respetando su libertad. Correcto. Entonces, tiene que haber luz verde para que la gente, si no quiere ir al cielo, que no vaya. Eso es todo. Okay. Gracias. Creer que de todos modos ya yo tengo la salvación, no importa lo que yo haga y mis decisiones. Exacto. Es un problema porque yo tengo que manejar la situación. Dios no maneja situaciones conmigo si yo no estoy involucrado. Así es. Si Dios me lleva al cielo, en un caso que yo me descuide, que yo me olvide de eso, así Él no trabaja. En cuanto al sello, que según me había yo aprendido, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia y ciertas conferencias que asistí antes de hoy, creíamos que todos los que hemos aceptado a Jesús hemos sido sellados desde el momento en que nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Y entonces, al ser sellados por el Espíritu Santo, no hay nada que nos pueda alejar de ese sello. Bueno, eso es lo que yo aprendí, pastor, disculpa. Recuerde que todo lo que tratamos nosotros, los adventistas del séptimo día, tiene que ser con versículos. Nosotros los adventistas, y entre ellos yo en una forma muy notada, no hay ninguna creencia que creamos porque creemos. Correcto. Nosotros todo lo que creemos tiene que haber una declaración bíblica que lo testifique. Si no hay declaración bíblica, para nosotros no vale.
Déjeme buscar la declaración bíblica en Ezequiel. Que yo necesito indagar en eso. No, sí, porque yo conozco las posiciones y las creencias que hay en el mundo. Y entonces las conozco. Yo sé, hay un segmento de mucha gente buena en el mundo que cree eso, que se llama una vez salvo, siempre salvo. Creen también en la predestinación. Pero nosotros no creemos en contra. Nosotros lo que hacemos es creer lo que está escrito. Fíjese que hay una diferencia. Amén. Nosotros no creemos en contra de nadie. Yo no creo en contra de nadie. Yo no refuto posiciones, porque eso sería más religión. Exacto. Yo lo que hago es la escritura. Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice de la siguiente manera. Ezequiel 18:4 dice así. Dice de la siguiente manera. No, pero no, no. Es a donde 2 veces Dios le dijo a Ezequiel, si el justo hace justicia y de todo. Dice, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad. 18, no, pero el 18:4 no dice eso. Es Éxodo 32. No, en Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel eso 2 veces. Déjame buscarlo donde está en Ezequiel. ¿Cómo dice el versículo, pastor? El versículo dice, si el justo se apartare. Si se apartare, la justicia que hizo no le contará, no le servirá. Está claro que al apartarse, ¿verdad? Es dejar las cosas de Dios, salirnos, ¿no? Sí, el cristiano en el plan divino puede salirse, puede salirse. Lo que pasa es que lo que hay que ver es qué peso tiene el pecado en la mente de Dios. Estas religiones que creen, ¿lo encontraste? No, Ezequiel 18, 24. No, tiene que ser en Ezequiel, que sí, aquí es que se pero no, también. No. Sí, 24. Es que aquí pusieron 4 y entonces ese es el Ezequiel, problema. Pero ese 24 dice, Uh-huh. mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Uh-huh. Sí, eso es lo que dice, Mire lo que dice aquí Ezequiel 18, 21. Y es largo todo el tema, dice Todo aquí. el tema. Uh-huh. Dice aquí Ezequiel 18, 21, dice así. Mas el impío, si se apartare de todo su pecado que hizo y guardare todos los estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová del Señor. ¿No vivirá si se apartare de su camino? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Apartándose el impío de su maldad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Por qué Ezequiel escribió eso? Lo escribió por causa de las religiones que vendrían
que ellos creerían en el una vez salvo, siempre salvo. En que cuando la gente creyó, recibió un sello sin retorno, un punto sin retorno. Para que eso nadie lo albergue, fue que se escribió eso, y está 2 veces en el libro de Ezequiel. Eso se repite otra vez igualito. ¿Y por qué Ezequiel escribió y dijo que alguien dijo, no es justo el camino del Señor? Porque esas religiones que creen eso, si le dicen eso que estamos diciendo ahora, ellos dirán que no es justo Dios. Entonces Dios se le adelantó, dice, yo soy justo. Ustedes son los que no son justos. Correcto. Una persona que creyó en Cristo y se dedica al mal, no va, dice la Biblia. Hay que arrepentirse. Gracias, pastor. Me quedó bien claro de que si alguien se revela, ¿no? En contra, o sea, tuerce su camino y se aparta de Dios. Eso es lo que, o cae en pecado. Ese será el que, aunque la gente que cree en la predestinación, que son muchísimos, y en la una vez salvo, siempre salvo, yo conozco, yo estudio con la gente y conozco lo que la gente cree. Ellos creen eso. De que no importa, yo no importo, o sea, el hombre no importa, mi voluntad no es la que está en juego. Dice que Dios es el que se encarga y Él es el que maneja todo, que yo no cuento. Y Dios no trabaja así. Yo cuento, el arrepentimiento mío cuenta. es muy importante. Esa aclaración para mí, gracias, pastor. Sí. Pastor, yo tengo una pregunta, pastor. Usted dijo de que la gloria de Dios produce la ruina de los que no creen, ¿o cómo? Gloria a Dios, es verdad. Ok. Entonces, por ejemplo, si mi hijo, él no, por más que, verdad, que uno le dice no hace caso, él no tiene alguna posibilidad de que, vamos a decir, de que como a Pablo, él lo hizo que se cayera con la luz que era muy fuerte y quedó ciego y todo eso, y finalmente él se arrepintió y ¿verdad? Y se volvió a él. Sí, Dios eso puede hacerlo con todos, y prácticamente todos los que se salven, de repente fue eso lo que le pasó. A Pablo fue de esa manera, a otros de otra manera. Todos somos pecadores. Si alguno conoce a Dios, es muy probable que ha sido así, que Dios de alguna manera lo impactó. Así que eso está para Ricardo. Lo único que él tiene que cooperar, porque Dios no opera para los seres humanos pasándole por encima a las decisiones de ellos. Okay. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí donde dice, si vacilamos en la fe, seremos borrados del libro de la vida. Por ejemplo, si yo ya me bauticé y pues yo tengo fe, ¿verdad? Pero si algún día yo vacilo o ¿verdad? Dejo de ir a la iglesia, de reunir, ¿verdad? Pues de comunicarme con ustedes, también puedo caer en pecado, también puedo ser borrada del libro de la vida. Sí, cada vez que en la vida haya pecado, que haya abandono de Dios, hay separación de Dios. Okay. Gracias. Aquí dice esta cita en la página 537. Habrá hombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de la memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32:33. Y el versículo que leímos de Ezequiel, todo ese capítulo 18, habla bien claro, y el final dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se una a él para que viva.
Otra cosa que dice aquí también es la palabra que hemos estudiado en estos días, la palabra paciencia. En Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia. Ya no, con ella no tiene posibilidades. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, paciencia, esperar. Dice aquí, sigue diciendo, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, más si el justo, dice, más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10, 32. Si retrocede, no agradará a mi alma. Entonces, pastor, con lo que acabó de leer María y volviendo al libro de la vida, yo quiero que me quede bien claro y que quizás alguien aquí tiene la misma pregunta. Es importante saber si estamos en el libro de la vida. Dios no quiere que nosotros los seres humanos manejemos proyectos de los cuales no sabemos. A Dios no le gusta que nosotros tengamos ningún proyecto que nosotros no conocemos, debido a que Dios ha dejado que somos nosotros los que tenemos que manejar nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo es posible que uno tenga un proyecto, que yo tenga, por ejemplo, un supermercado, y yo no conozca la finanza del supermercado? O si está cayendo en bancarrota, y yo no conozca cómo anda el negocio mío. Lo mismo pasa con mi hogar. Tengo un hogar, pero yo ignoro y yo no conozco las condiciones del hogar, el activo del hogar. Dios no quiere que la salvación mía, yo no sepa los activos de mi salvación. Así no. El método que Dios ha dejado es que yo soy el monitor de mi salvación. Así que uno no saber dónde está parado no es bueno, es un peligro que no conviene. Pastor, yo tengo una pregunta, por ejemplo, si yo me arrepiento o hago algo que no, ¿verdad? Pues que no está bien, ¿me puedo volver a arrepentir y Dios me perdona? Todo el tiempo hasta que muere, hasta el momento que se cierre la gracia o que expira. Ajá. Cuando una persona ya muere, allí se cierra su ciclo. Antes de eso, tiene abiertas todas las oportunidades. Okay. Sí, porque yo la otra vez hablando con una de las hijas de las señoras que yo miro, estábamos hablando de eso, entonces cuando yo le platiqué de una señora, de verdad que ella ya no sabe de ella y que me dice ella, pues dígale que ore, y le digo, no, pero es que ella tiene Alzheimer y ella pues no, ¿verdad? Pues ya no sabe, ¿verdad? No sabe, como quien dice, no reacciona ¿verdad? A la palabra de Dios. Entonces dice, no, si yo estuviera así, dice, yo mejor le pediría a Dios que ya me lleve. Le digo, no, eso no está bien, le digo, porque Dios sabe el tiempo, le digo. Y dice, ¿a poco usted si estuviera así no le quedaría que mejor morirse? Le digo, no, le digo, porque yo quiero, ¿verdad?, ser salva, yo quiero que yo irme en el advenimiento. Dice, oh, pues no estamos en la misma página, como diciendo que yo estaba mal, pero bueno, digo, yo así pienso, no sé si yo estoy bien o estoy mal. Sí, el asunto que ocurre es, como decíamos, cuando la persona murió o cuando pierde la mente. Allí se cierra ya su ciclo de Dios intercede. Okay. Y como la perdió, ya o muere, así se queda ahora. Por eso, cuando usted llega y encuentra una persona muriendo en el hospital o en la casa, y usted ve a alguien, y usted tiene acceso a un familiar suyo, alguien, y usted lo ve que ya está muriendo, y usted no conoce si tiene una buena relación con Dios, Sí. usted puede predicarle y hacerle un llamado que acepte a Cristo. Sí. Porque antes, un segundo antes de morir, funciona todavía la salvación. Y a mucha gente que está muriendo, nadie le ha hecho ese llamado. Y se mueren
sin haber escuchado. Y hay que, si encontramos a alguien vivo o muriendo, siempre se le debe predicar a Cristo y hacerle un llamado y decirle, Cristo te salva, tú lo aceptas. Sea que esté bien o que esté allí ya desahuciado. Muy bien. Sí, sí, porque yo lo que le digo a la señora, porque dice que, pues me duele aquí, me duele allá, le digo, sí, pero pídele a Dios que te quite, que te alivie, que te quite los dolores. Y dice, sí, sí, sí le pido, pero pues yo sé que no, nomás es, ¿verdad? Pues porque es algo normal que uno siempre dice así. Pero bien. Entonces, pastor, volviendo a mi pregunta, entonces uno debe saber si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Sí, ¿Y cómo sabemos si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida? Dios, desde el principio del mundo, desde con Adán, hizo un pacto. Hizo un pacto. El pacto era de que Dios y el hombre se encontrarían en la liturgia o ceremonia del culto. Que el pecador traería un cordero, pondría la mano sobre la cabeza del animal, lo degollaría y lo pondría en un altar. Esa era la parte humana de la liturgia. Y que Dios vendría y haría otra parte, presentándose. Y su presentación, su presencia iba a ser una manifestación de fuego del cielo quemando la ofrenda. Eso lo haría, era un pacto de que el adorador conozca, o sea, que Dios tuviera una herramienta de manifestación, de testimonio divino ese es el pacto, que Dios le avisaría al creyente siempre qué piensa de él, cómo está su cuenta. Por eso cuando Abel presentó la ofrenda y vino el fuego, ese fuego se le llama justificación, o sea, un documento divino en forma de fuego que se le dio a Abel de que iba justificado. Eso es lo que dice Hebreo 11:7. Que el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín porque recibió testimonio que era justo porque dio testimonio. Como si usted va a pasar un examen de sacar la licencia y entonces le dicen, le den testimonio que usted pasó porque le dieron la licencia. Eso es el fuego. Entonces, todo eso es porque Dios así obraría con el hombre, que le estaría informando, diciendo siempre. Porque si el hombre no sabe eso, está perdido, porque no sabe cómo está su cuenta. Y el que no sabe dónde está, está perdido. Sí. ¿Sí se entiende? Sí. Uh-huh. Bien. Entonces, ¿por qué millones de personas no saben cómo está su cuenta? Porque simplemente no se ha promovido en la religión el contacto en tiempo real con Dios. Se ha predicado la religión del Dios que no se ve y que no reacciona. Por eso la religión se ha degradado, que ha sido la gente llevando a Dios chatarras, cosas de la tierra, y se regresan, debido a que el Dios que ya se enseñó, él no, ¿cómo se llama? El Dios que la gente tiene, ¿me entiende cuál es el cuadro? O sea, se ha predicado simplemente un Dios etéreo, un fantasma, o sea, un Dios que el adorador no conoce sobre él, que no hay respuesta, que él no hace cosas, que él no reacciona, que no hay manifestación, que de él no se sabe. Y Dios no pensó así. Entonces, pero tenemos esa religión donde es culto tras culto y parte especial y sermones y de todo lo hace el hombre. Y del otro lado nadie pregunta y no pasan cosas de allá para acá.
Es el fracaso de la religión. La religión que Cristo estableció en la tierra era que no se reunieran para dar sermones, que se reunieran para contar lo que Dios hizo, que se reunieran para dar testimonio. Dios estableció una religión donde hubiera una dinámica humana, divino-humana. Cuando eso desapareció, entonces ahora hay una dinámica humana. Y la gente no conoce, pues, del otro lado nada. Eso no es Dios, el autor de esa religión. Ay, pastor. Y eso es cierto, pastor. ¿Cómo sería el fuego hoy en día? ¿Cómo sería la respuesta El mismo de de Dios? siempre, porque hay una cosa es que Dios nunca cambia. Dios quiere que con lo que pasó ayer y antes de ayer y en el siglo pasado y hace 300 años y 500 y 1000, o sea, Dios simplemente no cambia. ¿Qué pasó el día que Adán hizo su primer sacrificio? Vino la santa Shekinah, fuego del cielo. ¿Qué pasó cuando lo hizo Abel? Vino la santa Shekinah, fuego del cielo. ¿Qué hizo 25 siglos más tarde, cuando Aarón fue a hacer allí oficiar en el templo que hizo Salomón? La Shekinah. Cuando Salomón hace allí 500 años más tarde, después del Sinaí. Son 480 años que pasaron del Sinaí hasta Salomón, dice la Biblia. ¿Cómo vino? Fuego del cielo. En el sacrificio no cambia. ¿Cómo vino ahora en el Pentecostés? Fuego del cielo, el Espíritu Santo derramándose es el mismo. No hay cambio. Dios puede, por el primer movimiento, tú puedes ahora profetizar en los próximos 10,000 o 100,000 años. Te va a hacer lo mismo. Y entonces no vemos la manifestación porque no lo creemos. No vemos la manifestación porque nosotros, lo primero que le pasó a la iglesia fue que la iglesia de la primera generación hasta Juan, ellos no permitían un culto con Dios sin la dinámica que Dios estableció, una dinámica divino-humana. Pero cuando murió esa generación y entró el estoicismo, entraron en tiempos de Constantino, entró los filósofos griegos, ellos rechazaron porque ellos, el estoico, no cree que la materia y el espíritu trabajan. Por lo tanto, ellos no permitieron que el espíritu de Dios dijera que venía. Ellos creían que trabajaba era dando idea, iluminación al hombre, pero no que Dios venga con la tierra, con la carne. Entonces no lo aceptan. Hoy lo que se dice es que si Dios viniera nos mata. Entonces no hay condiciones. Se creó las condiciones para que no tengamos, porque se rechazó el proyecto. Qué daño tan profundo, pastor. Esa mentalidad, esa idea del Dios antimateria. Exacto, ese es el problema. ¿Qué es lo que dicen? Si Dios se presentara, te mata. Y eso hubiera pasado si Cristo no moría. Si Cristo no intercedía, que está entre la justicia, la santidad de Dios y el pecador, está Cristo. Anoche pasó algo acá en el aparato, en el sistema nuestro de calefacción. Pasó con un fusible. Estábamos con un calor que dije, bueno, lo vamos a pasar la noche muy difícil. Porque hacía un calor anoche que, imagínense. Pero yo fui allí a la máquina y vi que se trata de un fusible. ¿Qué es un fusible? Una piececita que ponen entre la corriente y la máquina, solamente para que si viene una corriente demasiado fuerte, se queme la piececita llamada el fuse.
para que no pase la fuerza de la corriente demasiado fuerte y queme la máquina. Hacen esa piececita para que ella muera, para que ella se queme. Y estaba quemada. Fui y compré una nueva y la puse y trabajó. Eso es Cristo. Cristo es el fusible entre la justicia de Dios y el pecador, para que cuando viene el poder de la santidad de Dios a quemar al pecador, lo quemó a él. Y ese fuego se manifestaría al creyente como manifestación de que eso pasó. Y si no ve ese fuego, no tiene el testimonio, el documento divino de que eso pasó. El Espíritu Santo viniendo, el Espíritu Santo no se ve, el Espíritu Santo vino en forma de fuego, solamente era para Dios seguir siendo constante, repitiendo lo que hizo desde Adán. Que los 120 recibieron la Santa Shekinah, el Espíritu Santo. Es demostración de la aprobación divina, de que la sangre de Cristo estuvo de por medio. Son justificados. Y Dios no tiene planes de hacerlo de otra manera nunca. Pero, pastor, ¿podemos recibir el Espíritu sin ver el fuego? No hay manera, porque el Espíritu Santo no se da el lujo. El Espíritu Santo no se da el lujo de ocurrir en silencio. El método es que si viene, que yo no vea por dónde llegó, pero que en el plan de Dios no acepta que yo no sepa que vino en ti. Porque Él no permite que eso pase. Que si Él viene, yo de una vez me doy cuenta porque Él no permite trabajar en secreto. Porque que necesita que haya manifestación, es un plan. Desde que tú lo recibes inmediatamente, el plan está, fíjate, que en tu rostro incluso se vea. O sea, no hay manera de que se oculte. Mira lo que dice Elena de White. Cuando Cristo con Pedro, Santiago y Juan descendieron del monte de la transfiguración al otro día y se presentaron delante de una multitud que tenía rodeados los 9 discípulos que se quedaron, haciendo un show con ellos porque ellos no tenían poder de echar unos demonios. Y la élite de los sacerdotes burlándose por el fracaso de ellos. Cuando Cristo y Pedro y Juan y Santiago llegan, dice, reinó, dice, un silencio pesado entre los que se burlaban. Porque con solamente la presencia de ellos se le veía un fuego, una luz en el rostro, que inmediatamente hizo callar y que se congelara la burla en la boca de ellos, sin Cristo ni siquiera haber llegado todavía. Se acabó la discusión solamente porque llegaron solo. La burla. Así es el espíritu. Ya. O sea que si tenemos esa experiencia, podemos estar seguros que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Es decir, porque esa es la función del espíritu. La función del espíritu es esa. La función del espíritu es testificar de nuestra cuenta, cómo está nuestra cuenta con Dios. Y si no hay manifestación del espíritu, entonces tenemos que mirar otra vez y volver al principio. Ver a Caín. No vino el fuego. Gracias, pastor. Déjame leer aquí, tú ibas a leer algo. Muy bien. Déjenme leer aquí.
en el versículo, en el capítulo, ¿cuál era el capítulo? Aquí está, el juicio investigador. Dice aquí en el juicio investigador, dice, en la penúltima página, dice así: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Eso comenzó en 1844. Dice, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que su nombre sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que le quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es lo que está pasando ahora, porque el juicio se terminará con el mundo en pie, activo, y la gente viva. Y el pecado tiene que ser eliminado del pueblo de Dios. Pastor, y para eso, volviendo a la cita que leyó la hermana María hace un momento, que en caso que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los que no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. O sea, entonces uno tiene que estar buscando a ver qué pecados cometió para arrepentirse de todos, pero no es, Otra vez no la es, cita. Vamos a escuchar otra vez la cita sí. para entenderla mejor. Uh-huh. Sí. En la página 537. Sí, habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Eso es una declaración bíblica. Que está hilada con lo que acaba de leer mi esposo. Lo dice Jehová a Moisés, que el que haya pecado lo borro de mi libro. Indica que no está hablando de pecadores afuera en la calle sin religión, sino que estaban en el libro. ¿Y cómo funciona eso, pastor? O sea, entonces, porque lo que hemos estudiado es que el Señor erradica el pecado de nosotros. Eso es. ¿Y qué pasa si la persona ha leído el incidente de Nadab y Abiú? Sí. En otra palabra, allí se erradicó el pecado de la congregación. Pero si había persona con pecado allí en la congregación, hay que entender que ese fuego se lleva el pecado donde quiera que esté, o se lo lleva en la ofrenda o se lo lleva en el individuo. Yo no sé si entiende el punto. Sí. Uh-huh. Sí.
Ya, pero entonces no quiere decir que uno tiene que estar buscando cuáles pecados cometí. No se trata de eso, sino de aceptar la obra del Espíritu en nosotros y que el Espíritu nos... Y si recuerda, también lo confiesa. Sí. Si recuerda, si es que recuerda, entonces lo que recuerda debe confesarlo por nombre. Ajá. Pero básicamente el vivir, como vimos que alguien preguntó cuántas veces tengo que arrepentirme, no se trata de veces, no son actitudes, sino es un camino de arrepentimiento. O sea, se vive una actitud de arrepentimiento el que camina con Dios. Y cuando pierde esa condición de actitud de arrepentimiento, hay peligro. Sí. Y yo quería leer este versículo de Primera de Juan 3. ¿Qué dice que no te? Trata de Juan 3. Ajá. 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado. Del diablo. Del diablo, sí. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el camino que mi esposo está presentando es estar allí en Cristo. La idea que presenta el versículo que mi esposa leyó allí es que la función de Cristo no es solo perdonar pecado, sino dice quitarlo. Dice, para eso aparece Dios, dice para quitar nuestros pecados. Es lo que leí. Sí. Quitarlo. Y yo quería leer esta cita, perdón, no sé, en la página 540. Yo les digo, hermanos, el grupito que está esta noche conectado, que nos hagamos una voz para los demás, que leamos este capítulo, hermanos, porque es realmente determinante para nuestra vida, porque Dios es maravilloso, porque Él es nuestro abogado y es nuestro único nuestro único ser que nos da su espíritu para ayudarnos a recordar aquellos pecados que cometimos y que al confesarlos Él nos lo perdona y nos libera y nos ha liberado y de ahora y caminar cada día con Él. Dice esta cita, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y los registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado o negado e encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito, no se deja engañar por una apariencia de piedad, no se equivoca en su apreciación del carácter.
Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra los disfraces y lee la vida interior. Entonces, este es un pensamiento bien solemne y lo que a mí me llena de gozo es que al final del capítulo dice que nosotros tenemos la gracia a nuestro alcance para que nosotros estemos ahora, como la cita que leyó mi esposo, afligiendo nuestras almas cada día ante el Señor, que dependamos solamente de Él cada instante de nuestra existencia ahora en este tiempo del fin. Sí. Bien, si no hay más preguntas, creo que podemos terminar. Eso es lo básico que tiene el capítulo. ¿No Gracias. hay algún comentario? Bien. Vamos a orar entonces, Padre, que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Gracias, Señor, por instruirnos, enseñarnos, guiarnos, por tu verdad, por tu palabra. Cuídanos en esta noche y toma nuestra vida, Señor, ilumínanos, condúcenos. Te pedimos tu protección, tu cuidado para cada hermano de la mansión y para toda persona, Señor, que confía en ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos. Una feliz noche.